Gusto de saludarles, mis hermanos. Reciban de parte de la familia Pérez López, desde la Ciudad de México, un cordial saludo. Y para nosotros es una bendición y un gran privilegio el poder estar con ustedes en estas enseñanzas. Así que gracias por la oportunidad que nos dan y vamos a ir entonces a la palabra. En 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13, encontramos el texto que es el que está siendo base para estas enseñanzas. Dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Hay una frase aquí que es la que quiero subrayar, dice portaos varonilmente. En el español aparecen dos palabras, portaos y varonilmente, pero en el griego es una sola palabra y esa palabra se traduce como ser valiente, también se traduce como comportarse de una forma valiente o virilmente. En realidad esta frase no está haciendo una referencia a que, como dice, portaos varonilmente, o sea, como machista, no. Estamos hablando de hacer las cosas con valor, hacerlas con denuedo, hacer las cosas como Dios quiere, porque en el cristianismo hay desafíos. Estamos en una batalla, en una guerra, y en el cristianismo hay tantos desafíos que se requiere valor para hacer algunas cosas. Y se me viene a la mente un personaje de tantos que hay en la Biblia. Se me viene a la mente un personaje el cual yo quisiera destacar en esta oportunidad. Y es este personaje tan conocido que se llama David, el rey David. Este rey, dice la Biblia, que tenía el corazón conforme el corazón de Dios. Fue el único rey que permitió que Israel fuera la potencia del momento. O sea, no había otra fuerza militar mejor o más grande o que pudiera darle inclusive algún temblor a Israel. No, Israel estaba totalmente cubierto y David era el que gobernaba aquel mundo de aquel entonces por medio del pueblo de Israel. Esa era la voluntad de Dios. Por eso es un rey conforme el corazón de Dios. Ahora, David hizo cosas impresionantes, como cuando derribó a Goliat. David hizo cosas muy buenas en cuanto a su ministerio, como él lo hizo, atrevidas también. Y era un guerrero. Sin embargo, yo quiero enfatizar no cosas que hizo en aquel entonces, sino cosas grandes que hizo y que se requería de mucho valor para haberlas hecho en aquel entonces, pero esto va a ser un desafío para que para nosotros también esto sea de mucho valor, o sea, que yo pueda tener valor de hacer estas cosas. 3 cosas que hizo David y las hizo con ese empuje, con esa fuerza, con valentía. Eso es lo que queremos desarrollar. Tuvo valor, en primer lugar, David tuvo valor para arrepentirse, fíjate bien, perfectamente. Me llama mucho la atención cuando David reconoce su pecado. He pecado contra ti, dice David. Pero lo interesante es que David experimentó, vivió, desarrolló un perfecto arrepentimiento. Esto para mí, este es un gran ejemplo, ver a David como un ejemplo de arrepentimiento. Sabemos el problema que tuvo David, que fue con Betsabé, caso de Urías, etc. Razón por la cual se escribe el Salmo 51. Pero lo más interesante de esto es que él
su relación con Betsabé y lo que hizo con Urías, todo eso, él lo envuelve en un paquete y le dice a Dios Padre, perdóname, perdóname. Y entonces experimenta David un verdadero arrepentimiento. ¿Qué significa esto de arrepentirse? Miren, tengo 42 años de ser creyente, de haber recibido en mi corazón al Señor Jesucristo. Recuerdo como que si hace poco fue, muchos detalles de mi conversión. Y tantos años que he recorrido en el cristianismo, tantas iglesias donde hemos estado, diferentes culturas, y he visto un factor común en todo esto, y es que al ser humano le cuesta arrepentirse. Le cuesta muchísimo. El arrepentimiento, se requiere valor para tomar una decisión de arrepentimiento. Estamos hablando de un cambio de dirección. Estamos hablando de una conversión. Estamos hablando de un cambio de manera de pensar. Porque yo pienso y hago las cosas, pero si cambio mi manera de pensar, entonces estoy arrepintiéndome, cambiando. Estamos hablando de hacer nuevas obras dignas de un verdadero arrepentimiento. Y David las hizo. Nunca más en toda la historia de David, en todo lo que se describe en la Biblia, David volvió a tener problemas con otra mujer. Nunca más en esa área, nunca volvió a tener problemas. Ahora, un verdadero arrepentimiento involucra un proceso. En realidad el arrepentimiento es un proceso. Hay personas que comienzan el proceso, pero no lo concluyen, no lo terminan. Así que quiero mencionar nada más algunos pasos de este proceso. En primer lugar, sentir el arrepentimiento se siente, porque hay tristeza por lo que hiciste. Hiciste algo y no fue correcto, iba en contra de la palabra, no era honesto, no era puro lo que hiciste. Entonces debe de venir un verdadero sentimiento de tristeza. Dice la Biblia y en 1 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Entonces la tristeza es parte del arrepentimiento, solamente que hay personas que llegan a sentirse tristes y nada más. Eso es parte, pero no lo es todo. Está bien que te sientas triste, pero la verdadera tristeza lleva a una persona, a un creyente, a un verdadero arrepentimiento. Y eso es lo que pasó con David. También está el perdón de la confesión de pecados. La palabra, ustedes conocen lo que dice la Biblia en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La confesión es parte del proceso de arrepentimiento. Primero tristeza, luego confesión. Tú debes de identificar de qué te estás arrepintiendo. La confesión, a mí me encantó mucho una explicación que cuando recién convertido me la hicieron, me la mostraron, me quedó tan claro. Y es que vamos a suponer que Dios está de este lado y yo estoy de este lado. Entonces, yo estoy al lado del pecado y Dios está al lado de la santidad. Y yo he estado en comunión con el pecado, yo he estado cometiendo el pecado, yo he estado allí mezclándome en el lodo, en el fango, en todo esto del pecado. Pero experimento tristeza por lo que yo he estado haciendo. Y luego hago una confesión. La confesión es dejar el pecado aquí y irme del lado de Dios y juntamente con Dios condenar el pecado. Ven, yo ya no estoy con el pecado, sino me pasé del lado de Dios y estoy diciendo, ahora Señor, yo creo como tú. Ahora Señor, yo pienso como tú con respecto a ese pecado. Y entonces yo no quiero más seguir en comunión con ese pecado. Yo quiero mantenerme en comunión contigo. Entonces, esa es la confesión, es confesarlo a la par de Dios que aquello es una destrucción. Entonces, después de la confesión de pecado, viene el cambio de mente, cambiar. Quitamos lo que la
la concupiscencia tenía puesto en nuestra mente, lo sacamos y ponemos entonces palabra de Dios. La palabra de Dios me va a permitir a mí una limpieza mental, un cambio en nuestra vida. Y finalmente, si no hay obras de arrepentimiento, no hay arrepentimiento. Y lo que el ser humano ve son las obras de arrepentimiento. Aún el mismo Dios dijo que si no se veían las obras de arrepentimiento, entonces yo quitaré el candelero de tu lugar. Entonces, nosotros no podemos, cuando alguien viene, digamos un esposo ha ofendido a su esposa y le dice, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, estoy arrepentido. Y la esposa le dice, bueno, está bien, te felicito, y ya como que sin nada, borrón y cuenta nueva, seguimos. Pero se la vuelve a hacer otra vez. Y luego le dice, no, perdóname, mira, se me pasó, pero sí, ahora sí, de veras, estoy arrepentido, ya, perdóname. Bueno, está bien, no hay problema. Y siguen, adelante. Meses después, otra vez se la vuelve a hacer. Oigan, eso no es un arrepentimiento, está jugando nada más, se siente mal por lo que hizo, ¿sí? Hizo una confesión de pecado, pero a la par del pecado, no a la par de Dios. Entonces, eso no es una verdadera confesión. No cambió su mente y por lo tanto sus obras de arrepentimiento no son visibles. Entonces, nosotros cuando hay alguien que se porta así, la única forma de saber si realmente se ha arrepentido es ver las obras dignas de un verdadero arrepentimiento. Ahora, para arrepentirse no se requiere madurez. ¿Sabes quiénes son los expertos del arrepentimiento? ¿Quiénes se arrepienten una y otra vez así? Es interesante. Son los recién convertidos. No tienen madurez, pero se arrepiente, viniendo a Cristo el recién convertido y deja una cosa, deja la otra, hay cambios en su vida, hay una verdadera transformación y la gente le pregunta, oye, pero ¿y qué pasa contigo? ¿Por qué estás cambiando? Sí, porque se está arrepintiendo, dejando la vieja vida y adoptando una nueva manera de vivir. Los recién convertidos son los expertos en arrepentimiento. Y ya algunos cristianos que ya llevan sus años, ya dejaron de arrepentirse, ya quizás llevan hasta años, pueden llevar, que ya no se arrepienten. ¿Sabes qué? Para arrepentirse necesita valor. Necesitamos portarnos varonilmente para tomar decisiones de un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es una herramienta que Dios nos ha dejado para que entremos y desarrollemos el proceso para ser como nuestro Señor Jesucristo. Ir cambiando, ir mejorando nuestra vida. Yo te animo para que te apropies de valor, de fuerza, de convicción y que tengas el valor de cambiar cosas en tu vida, experimentando un verdadero arrepentimiento. En segundo lugar, otra cosa que observo de David, que para mí es de mucho valor, y es que tuvo el valor de pedir perdón por su pecado. Imagínate que pasó casi un año desde que cometió el pecado con Betsabé. Ahí estuvo escondiendo el pecado, tratando de que nadie se diera cuenta, y aunque ya varios ya lo sabían, porque él mandó a traer a Betsabé y sus sirvientes lo sabían, y la información se va filtrando por todos lados, pero él pensaba que aquello era privado todavía. Entonces lo escondió, dice la Biblia, que mientras cayese envejecieron mis huesos, etc. Entonces él estaba escondiendo el pecado en su vida, para que nadie se enterara, que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando. Entonces es tremendo, porque cuando David es tocado por el profeta Natán y que experimenta un verdadero arrepentimiento, antes David escondía su pecado, pero después David escribió el Salmo 51 con todos los detalles, cada uno de esos versículos lo escribió y se lo dio al director de canto y le dijo, quiero que le pongas música y que lo canten en el pueblo, que Israel sepa de mi arrepentimiento, porque ya saben de mi pecado, pero quiero que sepan de mi arrepentimiento. ¡Qué valor! ¡Qué interesante! Yo
he pedido perdón, me he arrepentido de esto. Aquí está el Salmo 51, donde le estoy pidiendo a Dios perdón, y es un perdón público. No estoy escondiendo esto. Si el pecado lo hice en oculto, el perdón lo voy a hacer en público. ¡Qué valor! ¡Qué valor! Imagínense cantando todo ese salmo con todas las características del perdón que está solicitando David a Dios ahí. ¡Qué valor más grande el que se necesita para poder hacer eso! Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros estemos en paz, tranquilos. Y para eso es necesario no solo pedir perdón a Dios, sino también pedirnos perdón entre nosotros mismos, entre los padres con los hijos, entre el esposo y la esposa, entre el pastor y los miembros de la iglesia, en el lugar de trabajo, en fin, en todos los lugares donde nosotros ofendemos a otro, hay que tener el valor de reconocer mi falta e ir y pedir perdón a aquellas personas. Se requiere valor, porque lo más fácil es justificarse y decir, no, yo no fui, no, es que él comenzó, y es que yo no estaba allí, pero después fue que yo llegué, y comenzamos a decir varias cosas, pero se requiere valor. Y no importa cuánta culpa hayas tenido tú, quizás fue muy poca, pero tú hazte cargo de la que te corresponde a ti. Tener el valor de pedir perdón. Portaos varonilmente. ¿Por qué? Porque se requiere valor para arrepentirse, se requiere valor para pedir perdón por nuestras faltas. Y en tercer lugar, también David tuvo valor para perdonar a otros, especialmente a Saúl, y lo voy a mencionar el caso de Saúl, porque Saúl lo perseguía para matarlo, y quiso una vez atravesarlo con una lanza, y la habilidad de David se hizo a un lado y la lanza cayó ahí clavada en la pared, y una y otra vez, y lo perseguía, lo buscaba, pero David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, tuvo la oportunidad de hacerlo, pero él lo perdonó. Dice la palabra de Dios, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Y no lo quiso matar, no lo mató. Eso es perdón. Eso es perdón. Tuvo el valor de perdonar. Ahora, es interesante cuando nosotros hablamos de perdonar, porque dice la Biblia que nosotros debemos de perdonar de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Dice así, en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, oigan, aquí está la frase, como Cristo os perdonó, como Cristo, de la manera en que Cristo nos perdonó, así como Cristo nos perdonó, dice, así también hacedlo vosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo fue que Cristo nos perdonó para poder saber yo cómo voy a perdonar a los demás? Para esto, hermanos, se requiere valor. Se requiere portarse varonilmente. Se requiere tener una disposición, un denuedo, como estos varones, como Elías, como Juan el Bautista, como Eliseo, decididos hasta las últimas consecuencias. Y en este caso estamos hablando de tomar decisiones para nosotros, cosas grandes que hicieron ellos. Pero David supo perdonar. Ahora, nosotros, ¿cómo tenemos que perdonar, hermanos? ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a ver algunos versículos que nos dicen cómo Dios nos perdonó a nosotros, cómo Jesús nos ha perdonado. En Salmo 103, versículos 12 y 14, dice lo siguiente. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Vamos a suponer que hay una persona que tiene envidia. Entonces Dios hizo alejar a la persona aquí, al creyente, y la envidia del creyente la llevó hasta allá, como dice aquí el pasaje, como está el occidente del oriente, lejos, imagínate, totalmente al extremo. ¿Qué significa eso?
que están tan separados uno del otro que o veo al pecado o veo al creyente. Y Dios decidió ver al creyente y le ha dado la espalda al pecado. Así nos separó. Dios ya no nos asocia con el pecado. El ser humano sí, es una mala costumbre, pero Dios no nos asocia con el pecado. Cuando Dios habla de David, cuando Dios habla de Moisés, cuando Dios habla de Abraham, cuando Dios habla acerca de Enoc, allí en el capítulo 11 de Hebreos, solo cosas buenas dice, porque Dios ya separó el pecado de ellos, ya no se acuerda Dios del pecado, está separado. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? Igual, separar a la persona con la ofensa que nos dio, de tal manera que yo ya no los asocio. A veces podemos decir, y aquel que vaya, ¿quién es? El de rojo, sí. Ah, no, pues ese es el que se metió con la fulana y le fue infiel a la otra. Seguimos asociando el pecado con la persona. Y entonces debemos de, si hemos perdonado, debemos de separar. Oye, ya viene el fulano, ¿y ese quién es? El que robó, el que le quitó las cosas a la tienda aquella, sí. O sea, asociamos el pecado con la persona y Dios dice que está separados como el oriente y el occidente. Dios no nos vuelve a asociar con el pecado. Así tenemos que perdonar nosotros. Ahora, otro versículo dice en Hebreos 10:17: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora, Dios lo puede hacer de una manera perfecta. Dice Dios, yo no me acuerdo ya, y ya no se acuerda. No se acuerda. Y nosotros tenemos que estar en un proceso de que si el pensamiento viene a nuestra mente, lo sacamos. Si viene, lo sacamos. Si viene el pensamiento, lo sacamos. Y eso se puede procesar de tal manera que hasta el final el pensamiento ya no va a llegar. Y finalmente ya ni lo asociamos, ni tenemos en mi mente la ofensa. ¿Por qué? Porque si yo tengo en mi mente la ofensa, yo solo me estoy auto-ofendiendo con la ofensa que aquel me causó, pero ya no me la estaba causando. Ahora soy yo solo el que me estoy latigando con aquella ofensa que me hizo aquel y que a lo mejor hasta ya se arrepintió. Pero si yo digo que lo perdono, tengo que ponerlo a uno a un lado o al otro al otro. Pero también tengo que esforzarme por mantener mi mente limpia de ofensas de las personas que me han dañado. Esto es muy triste, hermanos. ¿Cuántas personas están caminando por ahí, hermanos, en la iglesia, que tienen años y años que no han podido perdonar completamente a aquella persona que les ofendió? No son capaces de perdonarlo de la manera en que Cristo los perdonó. Todavía se siguen acordando. Allá viene aquel. Este fue el que me hizo aquella cosa. Sí, mejor me voy por otro lado. Entonces, no mantengamos en la mente nuestra la ofensa que nos hizo la otra persona. Y en último lugar, dice la palabra de Dios en Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿cómo nos perdonó el Señor? El Señor nos perdonó a nosotros antes que nosotros lo ofendiéramos a Él. El Señor nos perdonó a nosotros antes que naciéramos. El Señor nos perdonó antes que mis papás nacieran y que mis abuelos nacieran. Antes de que el mundo fuese, ya el Señor me había apartado. Él me escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Santo y sin mancha, ¿por qué? Por el perdón de pecados de Jesús en la cruz. Entonces el Señor me perdonó aun cuando yo no le había pedido perdón, aun cuando no había nacido. ¿Cómo es esto? ¿Qué difícil? No, hermano, no está difícil, está fácil. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando acá? Que nosotros debemos de guardar provisión para perdonar a aquellas personas que nos van a ofender. Los que ya nos ofendieron, obviamente a estos hay que perdonarlos de una vez, pero estoy hablando de los que te van a ofender, o a lo mejor la misma persona te va a volver a ofender otra vez,
Pero es aquí donde el Señor nos está enseñando que de la manera que Él nos perdonó, también nosotros debemos de perdonar. ¿Cómo? Guardando provisión de perdón para las ofensas del futuro. Eso no es fácil. No es fácil, pero se puede. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que yo no tengo que tomar la decisión de si voy a perdonar o no voy a perdonar a una persona, sino automáticamente cuando me ofende la persona, automáticamente viene el perdón, porque yo ya tenía una reserva de perdón para todos aquellos que me iban a ofender. Entonces, yo puedo protegerme de esa manera, pero si yo permito que las ofensas penetren y entren, entonces voy a batallar mucho con el tema del perdón. Hermanos, ¿por qué razón a veces guardamos en nuestros corazones rencor? ¿Por qué tenemos allá dentro de nosotros personas, nombres, circunstancias, palabras, imágenes de ofensas que nos causaron ciertas personas cuando debimos haberlas perdonado hace ya mucho tiempo? Dios quiere que les perdonemos separando uno del otro, no teniéndolo en nuestra mente, pero también Él quiere que nosotros guardemos provisión para el perdón de pecados. El perdón de pecados es un proceso, y es un proceso difícil que requiere de mucho valor. Cuando yo le digo a una persona, te perdono, es porque me voy a esforzar, voy a poner todo de mi parte para no asociarlo con el pecado, para no tratarme de acuerdo. O sea, yo le estoy diciendo a él, mira, voy a batallar perdonándote, porque me dejas un gran lío, el cual yo tengo que manejarlo de tal manera que al final de cuentas yo te voy a ver como que nunca me ofendiste. Entonces, qué triste es cuando hay siervos de Dios que no logran perdonar, y aún sus mensajes, sus consejos, sus valores están afectados por estas cosas. A veces creemos que en madurez hemos perdonado. No, la madurez no tiene nada que ver, es la obediencia. El perdonar es un acto de obediencia, no es de madurez, es solamente de obediencia. Pues yo te animo para que tú puedas arrepentirte, pedir perdón, pero también perdonar. Y David hizo estas tres cosas porque tenía valor de reconocer sus errores, de cambiarlos, de transformarlos, pero también tenía la capacidad de perdonar a aquellos que le ofenden. El Señor te bendiga, mi hermano. Muchas gracias. Ha sido una bendición estar con ustedes.